Hola chicos, en esta ocasión vamos a calcular la medida de ángulos agudos en un triángulo rectángulo a partir de la medida de dos de sus lados. Vamos a ver que se nos pide calcular la medida del ángulo señalado con la letra beta. Es común que los ángulos se señalen con letras del alfabeto griego, pero también podemos utilizar cualquier letra de nuestro alfabeto. En el primer ejemplo, el ángulo beta está señalado de este lado y tenemos conocimiento entonces del cateto opuesto y esta que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Vamos a pensar en la razón trigonométrica que relaciona estos dos lados. Cateto opuesto entre hipotenusa, pues es el seno. Vamos entonces a hacer la sustitución. Necesitamos entonces el seno del ángulo beta. El cateto opuesto mide 42 y la hipotenusa 50. Vamos a realizar esta operación. Entonces, el seno de beta va a ser igual a 42 entre 50, eso es 0.84. Por lo tanto, para poder saber el valor de beta vamos a despejarlo. Beta es nuestra incógnita. Y como todo despeje, voy a quitar la función de seno y la voy a aplicar del otro lado con su inverso. Voy a anotar aquí, inverso de seno de 0.84. ¿Cómo voy a aplicar el inverso de seno? Bueno, voy a usar mi calculadora. Este botón, que en mi calculadora se llama Shift, me va a dar la segunda función de las razones trigonométricas. Es probable que en otras calculadoras no tengan el botón Shift, pero pueden tener otro que se llama Int o segunda función. Vamos a presionar ese botón, aquí ya aparece el indicador, que me va a dar la segunda función de seno o inverso de seno de punto 84. Y eso es 57.14, que va a ser la medida del ángulo beta, 57.14 grados. En el segundo ejemplo, teniendo aquí el ángulo beta, tengo entonces la medida de su cateto adyacente y entonces esta es la hipotenusa. La razón trigonométrica que voy a usar es el coseno porque relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente que mide 5 entre la hipotenusa que mide 12. 5 entre 12 me dice entonces que el coseno de beta es igual a 0.4166 aproximadamente. Voy a despejar beta aplicando el inverso de coseno de el valor de 0.4166 y para ello nuevamente ocupo mi calculadora. Segunda función de coseno, o sea, inverso de coseno de 0.4166 y eso es 65.37, que es la medida del ángulo, grados. En este ejemplo, teniendo aquí el ángulo beta, tengo la medida de su cateto opuesto y el cateto adyacente. La función trigonométrica que relaciona esos dos valores es la tangente. Voy entonces a obtener la tangente del ángulo beta, que es igual a su cateto opuesto que mide 15, entre el adyacente que mide 13. Por lo tanto, la tangente de beta es 15 entre 13, que da 1.1538. Para despejar beta voy a aplicar el inverso de la tangente de 1.1538 con la calculadora. Segunda función, tangente de 1.1538. Y así el ángulo beta mide 49.08 grados.